Por fin entiendo por qué, a veces, se dice que los colombianos tienen cierta reserva hacia los turistas de mi país. Mi nombre es Liu Yi. Soy de China y actualmente estoy cursando mis estudios universitarios en Estados Unidos. Mi especialidad es la literatura hispana, pero confieso que mi interés por el idioma no nació de los libros. Si soy sincera, todo empezó por una especie de adicción a Internet. Cuando estaba en la secundaria, me obsesioné con la cultura pop latinoamericana. Pasaba horas en foros y redes sociales, riéndome de los memes y leyendo las discusiones apasionadas de los latinos. ¿Qué significa vaina? ¿Por qué dicen marica con tanto cariño? Al principio, solo eran jergas divertidas que no terminaba de entender, pero sin darme cuenta, empecé a comprender el contexto detrás de las palabras. Más que el idioma, lo que me atrapó fue la calidez humana que emanaba de esas interacciones digitales. Hace unos meses, finalmente pisé tierra colombiana. Fue un viaje corto, de apenas 10 días. Sin embargo, jamás imaginé que esos 10 días se convertirían en una experiencia tan profunda, capaz de cambiar algo fundamental en mi interior. La cultura colombiana resultó ser mucho más compleja y matizada de lo que los estereotipos sugerían. No era el caos peligroso que pintaban las noticias, sino una sociedad tejida con hilos de una solidaridad conmovedora. Desde el primer día, me impactó la atmósfera. Al llegar a Bogotá, la capital, noté algo peculiar. A pesar del frío andino y la prisa de una metrópoli de millones de habitantes, había un código invisible. La gente saludaba al entrar al ascensor con un «buenos días» cantadito, y en el Transmilenio, a pesar de la multitud, vi cómo los jóvenes cedían sus sillas a los ancianos con una naturalidad pasmosa. No era solo educación, era algo más profundo. Una especie de cultura ciudadana que flotaba en el aire. No se trataba de silencio absoluto, sino de reconocer al otro. «Qué pena con usted, con gusto, a la orden». Estas frases se repetían como un mantra suave que lubricaba la vida diaria. Lo que voy a contar no es una simple crónica turística. Es mi testimonio sobre cómo descubrí la esencia del pueblo colombiano y, en el proceso, transformé mi propia visión del mundo. Los primeros días en Bogotá fueron una serie de sorpresas. En las librerías del norte o en los cafés de Usaquén, el trato era de una amabilidad exquisita. Si me veía perdida mirando un mapa en mi celular, alguien se detenía: «¿Busca algo, señorita? ¿La puedo ayudar?». Cuando me confundí con las rutas del bus, un oficinista no solo me explicó, sino que se aseguró de que me subiera al correcto. Cada gesto me llenaba de gratitud. «Qué gente tan querida», pensaba. Pero entonces, empecé a notar una extraña disonancia. Era como si esa amabilidad fuera también un escudo. Te sonríen, te dicen «mi amor» o «reina», pero sientes que hay una línea que no debes cruzar. Una barrera invisible de respeto que, si se rompe, cambia todo. La confirmación de esta sensación me golpeó una tarde en la Candelaria, el centro histórico. Mientras caminaba por esas calles coloniales llenas de historia, me topé con un grupo de turistas chinos jóvenes. Estaban comiendo arepas y mazorcas asadas, hablando a gritos, bloqueando el paso en la acera estrecha. «Está delicioso», vociferaban sin importarles nada. Al terminar, uno de ellos arrojó la servilleta y el plato desechable al suelo, justo al lado de una papelera, y siguió caminando como si nada. En ese instante, se me heló la sangre. «Ay, no», pensé. Miré a mi alrededor. Los colombianos que pasaban, estudiantes, vendedores, ejecutivos, no les gritaron ni armaron un escándalo. Simplemente los miraron. Pero no fue una mirada cualquiera, fue una mirada de decepción silenciosa, una mezcla de lástima y rechazo. Esa mirada decía: «Aquí no hacemos eso». En ese momento lo entendí. No es que odien a los chinos por ser chinos. Lo que detestan es la falta de don de gentes, la arrogancia de no respetar su casa. Esa actitud de superioridad fue lo que provocó ese rechazo mudo pero cortante. Como china, sentí una vergüenza profunda y una alerta interna. En una sociedad donde los modales y la calidez son la moneda de cambio,
el comportamiento pesa mucho más que el pasaporte. Desde ese día, empecé a observar Colombia con otros ojos, admirando esa dignidad tranquila que mantienen incluso en el caos. Después de ese incidente, comencé a ser más consciente. Dondequiera que iba, veía actos de solidaridad espontánea. Nadie lo ordenaba, no había cámaras vigilando, era simplemente la ley de la empatía. Recuerdo estar en un centro comercial, terminando un ajiaco santafereño. Buscaba dónde dejar la bandeja. Vi que la gente no solo dejaba las bandejas en su lugar, sino que algunos incluso limpiaban las migas de la mesa con una servilleta antes de irse. Para que el siguiente encuentre limpio, escuché decir a una señora. Nadie la obligó. Era, como dicen ellos, por pura cultura. Esa sensación de comunidad se hizo abrumadora cuando viajé a Medellín para la Feria de las Flores. Asistí al desfile de silleteros, un evento masivo con cientos de miles de personas. Pensé que sería un caos agobiante, pero sucedió algo mágico. A pesar de la multitud, la gente se acomodaba. Permiso, vecino, cuidado con el niño. Había un orden orgánico. En un momento, un niño frente a mí dejó caer su helado. Antes de que pudiera llorar, una abuela paisa que estaba detrás sacó un pañuelo, le ayudó a limpiarse y le dijo con una sonrisa, tranquilo, mi hijo, no pasó nada. La madre del niño agradeció profusamente, ay, señora, qué pena, muchas gracias. Todo sucedió a 2 pasos de mí. Quizás para muchos no sea gran cosa, pero a mí se me aguaron los ojos. Ese nivel de civismo y ternura colectiva me conmovió. Entendí que este país no funciona solo por leyes, sino por la calidad humana de su gente. Hacia la mitad de mi viaje, decidí cambiar de aires. Dejé la fría y formal Bogotá para ir a Medellín, la ciudad de la eterna primavera. El cambio fue palpable. Si Bogotá era la cortesía formal y apresurada, Medellín era el abrazo cálido y la bienvenida efusiva. El famoso metro de Medellín merece una mención aparte. Es el orgullo de la ciudad. Nadie, absolutamente nadie, come ni tira un papel al suelo allí. Cultura metro, le llaman. El silencio no es total, pero el respeto es absoluto. Si alguien entra con paquetes pesados, todos se mueven para acomodarlo. Al bajar en la estación Poblado, una señora mayor me preguntó de la nada, ¿de dónde nos visita, niña? Antes de que pudiera sorprenderme, ya me estaba sonriendo. Al ver el diseño de mi camiseta, un vendedor ambulante me dijo, qué chimba de camiseta, mona. La distancia entre extraños se disolvió en segundos. En Bogotá a veces me sentía una observadora invisible. En Medellín, mi existencia era reconocida y celebrada. Al principio me sentía abrumada, pero pronto esa calidez se volvió adictiva. Recuerdo estar en un puesto de empanadas y el señor de al lado me dijo, ¿es la primera vez que prueba la salsa de ajo? Échele sin miedo, que eso es lo que le da el sabor. Esa simple frase me hizo sentir en casa. Pensé, Bogotá es una ciudad que respeta el espacio, Medellín es una ciudad que comparte el espacio. Ambas, bajo su propia lógica, buscan lo mismo, la convivencia armónica. Pero la verdadera prueba llegó cuando viajé de Medellín a Cartagena. Después de un día recorriendo las murallas y el castillo bajo un sol abrasador, tomé un taxi hacia mi hotel, exhausta. Solo quiero llegar y descansar, pensaba. Bajé del taxi cerca del hotel, pagué y el carro arrancó. Me toqué el bolso buscando las llaves y sentí un vacío en el estómago. Un sudor frío me recorrió la espalda. Mi billetera no estaba. Mi celular tampoco. Y lo peor, mi pasaporte estaba en esa misma cartera pequeña que había dejado en el asiento trasero. La trinidad vital del viajero había desaparecido en un segundo. Quise correr tras el taxi, pero ya se había perdido en el tráfico de la costa. Me quedé paralizada en la acera. Aunque hablo español, el pánico me dejó muda. Mi mente estaba en blanco. Estaba sola, sin dinero y sin identidad en una ciudad desconocida. Fue entonces cuando escuché una voz a mis espaldas. ¿Le pasa algo, señorita? ¿Está bien? Me di la vuelta.
Un señor colombiano, vestido impecablemente con una guayabera blanca, me miraba con preocupación. Era don Carlos, así supe luego que se llamaba. Escuchó mi voz temblorosa, descifró mi español atropellado y asintió con gravedad. Sin dudarlo, sacó su propio celular. No se preocupe, mija. Vamos a solucionar esto, me dijo con una calma que contrastaba con mi desesperación. Vamos a llamar a la empresa de taxis y a la policía de turismo. Su tono era tan paternal que se me saltaron las lágrimas. Mientras él hacía las llamadas, yo solo podía repetir, gracias, gracias. Don Carlos no me dejó sola. Me acompañó al CAI, puesto de policía, más cercano y explicó la situación por mí. Ella es una turista, necesitamos ayudarla, por favor, les dijo a los agentes con firmeza. No era la amabilidad de manual turístico. Era solidaridad pura. Un extraño estaba sacrificando su tarde por una extranjera que nunca había visto. En la estación, incluso otras personas se acercaron, necesita agua, ¿quiere que llamemos a alguien? Nunca me sentí juzgada por dar papaya, como dicen ellos cuando uno se descuida. Al contrario, todos se volcaron a ayudarme. Esa noche, ocurrió el milagro. El taxista llamó. Había encontrado la cartera. Vino hasta el hotel a devolvérmela. Revisé el contenido con las manos temblorosas, el dinero, el celular, el pasaporte. Todo estaba ahí. Intacto. Revise bien, señorita, que no le falte nada, me dijo el taxista con una sonrisa honesta. Aquí somos gente trabajadora y honrada. En Estados Unidos o Europa, si pierdes la billetera con efectivo, dalo por perdido. Pero aquí, en Colombia, un lugar estigmatizado por la violencia en el pasado, me devolvieron hasta la última moneda. Llamé a don Carlos para contarle la noticia. Él se rió suavemente, me alegra mucho, mija. Para que vea que los buenos somos más. Esa frase retumbó en mi cabeza. Los buenos son más. Desde ese día, mi forma de ver el país cambió. Ya no veía las calles, veía los gestos. Veía cómo la gente cuidaba los parques, cómo devolvían los objetos perdidos, cómo se formaban filas ordenadas para el bus sin que nadie las vigilara. Descubrí que la verdadera columna vertebral de Colombia no es la ley, sino esa cultura del cuidado que llevan dentro. Como esa vez que vi a un joven recoger una gorra que se le cayó a un abuelo y dársela con un «tenga, señor». Y el abuelo respondiendo, «Dios se lo pague, hijo». Esa reverencia mutua es el secreto. Mi viaje llegaba a su fin. Estaba en el aeropuerto El Dorado, esperando mi vuelo de regreso. Veía a la gente haciendo fila pacientemente, agradeciendo a las azafatas con un «muy amable». Hasta el último momento, absorbí esa atmósfera. Al volver a Estados Unidos, el choque cultural fue brutal. El individualismo, la frialdad en los supermercados, la gente que no saluda. Vi a alguien tirar basura en la calle y sentí una rabia que no conocía. ¿Por qué hacen eso?, pensé. Me di cuenta de que Colombia había dejado una huella imborrable en mí. Hace poco, un amigo chino me preguntó, ¿es verdad que en Latinoamérica es peligroso y no nos quieren? Le respondí con calma y claridad, no nos odian. Lo que rechazan es a la gente que no tiene alma para entender el respeto. Colombia es un lugar tejido con hilos invisibles de afecto. Si llegas gritando, ensuciando y creyéndote superior, nunca verás su verdadera cara. Pero si llegas con humildad, si saludas, si pides permiso, te abrirán el corazón de una manera que no existe en ningún otro lugar del mundo. Hoy puedo decir que la verdadera atracción de Colombia no es solo su café ni sus paisajes. Es la dignidad de su gente. Volveré a Colombia. Iré para llenarme de nuevo de ese aire, de esa amabilidad que te sana. Pero la próxima vez, iré con la cabeza en alto, no como una turista más, sino como alguien que ha aprendido el valor del respeto. Gracias, Colombia. Tu gentileza me cambió la vida. Cuando prepares tu maleta para viajar, ¿qué es lo primero que empacas? ¿Dinero? ¿Pasaporte? Esos son importantes, claro.
Pero si quieres conocer realmente el alma de un lugar como Colombia, te pido que lleves algo más. Empaca una buena dosis de respeto y humildad en tu equipaje. Porque Colombia es un lugar mágico, donde, aunque no se diga nada, todos estamos conectados. Una cultura que te cuida si tú la cuidas. No es una regla escrita, es una respuesta silenciosa a tu propia actitud. Tal vez, como yo, descubras que los mejores modales no son los que aprendes al final del viaje, sino la llave que te abre las puertas desde el principio. Si esta historia ha tocado algún rincón de tu corazón, la próxima vez que viajes, intenta mirar a tu alrededor con un poco más de empatía. Ese pequeño gesto, te lo aseguro, hará que el mundo sea un lugar un poco más cálido, más